un derecho como un conjunto de responsabilidades. No hay una cosa sin la otra. Y dentro de esas responsabilidades está cumplir con los requisitos, que no es solamente aprobar las materias, sino comprometerte con el funcionamiento de las mismas, ¿no? De los cursos, asistir a los mismos. Y con tu contribución intentar mejorarlos. En fin, cuando yo veo que sobre 80 hay 22 presentes nada más, me pregunto cómo es esta cuestión, si la gente toma conciencia de que tiene una responsabilidad que cumplir y en qué consiste esa responsabilidad. Bueno, eso nada más. Todos los años hago esta misma aclaración y no hay forma de que no se tome nota de esto. Bueno, bien, hemos empezado entonces nuestra reunión del día de hoy, martes 15 de septiembre, y el objeto de nuestra reunión hoy va a ser Thomas Hobbes. Antes de entrar de lleno en la introducción y algunas palabras aclaratorias, quiero revisar con ustedes, aunque sea mentalmente, qué materiales fuimos sumando a esa carpeta de apuntes que yo inauguré en la sección, en mi sección, ¿no? En la sección de Conversando con los Clásicos. Bueno, ahí hay varias clases sobre el Estado, pero después también concretamente subí un apunte sobre la naturaleza del iusnaturalismo en su corriente o en su fase racionalista, el iusnaturalismo durante los siglos XVII y XVIII. Luego le subí una línea temporal que busca que ustedes puedan contextuar, al menos temporalmente, donde se inserta tanto el pensamiento de Thomas Hobbes como de otro inglés que le sucede casi de manera contemporánea, que es John Locke, que es nuestro próximo invitado. Así que, y también le subí un apunte ya anterior sobre la teoría política de Hobbes, sobre todo lo vinculado al estado de naturaleza. Bueno, estas cuestiones tienen que ustedes ver si les sirven o no, y en todo caso adentrarse en esa carpeta de apuntes y ver qué les sirve y qué no, y en todo caso si tienen consultas, viabilizarlas por los canales que ya hemos comentado en más de una oportunidad. Eso es otra cosa que me llama la atención, no hay participación en los foros de consulta, y me pregunto si las consultas no se producen porque tenemos todo claro, o no se producen porque no estamos leyendo y por lo tanto no hay preguntas, no hay consultas que realizar, porque no aparecen interrogantes, porque no estamos en tema, digamos. Si fuera esto último, ahí tenemos que empezar a revisar nuestro performance y ver si la mejoramos. Hubo un par de preguntas que se realizaron o vía mensajería, sí, vía mensajería prácticamente, o en el WhatsApp, pero no lo hicieron a través del... y ahora dice que ella quiso comentar en el foro y no me dejaba. ¿No te dejaba? Voy a revisar la configuración, pero me parece que sí, tenés que responder, tenés que realizar tu intervención respondiendo al mensaje inmediatamente anterior. Como nadie intervino, acá dice Valentina Fortunato, a mí tampoco, y no parecía habilitado. Bueno, a lo mejor me equivoqué yo al editarlo, lo voy a revisar, gracias por avisar. Pero bueno, sus intervenciones las tienen que realizar respondiendo al último mensaje y entonces quedan así en hilo desde los más antiguos a los más recientes. Y uno puede ir revisando los comentarios o las preguntas o las cuestiones que el resto ha ido introduciendo en cada momento. Recuerden que va a haber o vamos a ir inaugurando un foro de consultas para cada unidad. Bueno, respecto del pensamiento de Hobbes, a mí me gustaría empezar haciendo una breve introducción en términos de vincular o articular a nuestro autor, a su filosofía política, con
el contexto intelectual más amplio en el que se inserta, me estoy refiriendo a la filosofía política del justnaturalismo, y por otro lado al contexto histórico, político, en el que este texto o esta producción teórica de Hobbes adquiere todo sentido, todo significado. Respecto del primero, no voy a abundar mucho, porque en realidad fue tratado en aproximadamente 2 clases, 3 clases por el profesor Urquiza en esos micros, pero vale la pena que recordemos en este momento algunos puntos centrales de este justnaturalismo, del cual, insisto, yo les acerqué un apunte de clase. Y ahora me gustaría presentar, a ver si lo puedo hacer en toda la pantalla, este cuadrito, que, a ver, selecciona, ventana, toda la pantalla, qué sé yo, qué quiere decir esto. Sí, permito, no sé qué me dice. Bueno, a ver, ¿lo están mirando? ¿Lo pueden observar igual que yo? Sí, profe, ahí está Esto presentando. no es nada nuevo, lo tienen ustedes en esa carpeta de apuntes que yo les digo, les refería antes, y de todas maneras es algo que surge de la lectura de la primera parte del texto de Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, y que ustedes tienen como lectura obligatoria, ¿no? En esta unidad 2 del programa. Bueno, acá lo que vemos son... Profe, está compartiendo otra pantalla. Está compartiendo la videoconferencia, digamos. No, no es eso lo que quiero compartir. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. No, dejar de presentar, están presentando todos. ¿Cómo puedo hacer? Me voy de acá. De última, deje de Sí, presentar y dejar. presente la pestaña Dejar donde de tiene presentar. Bien, a ver si yo hago esto. Pará. Ahí. ¿Qué se ve? nada. Nada. Mamma mía. Bueno. Entonces tengo que presentar. Capaz que si pongo todo en una... En presentar ahora, cuando habilita para presentar la pantalla, creo que le da la opción de la pestaña que quiere presentar, digamos. Ahí tiene que elegir la que Sí. contiene el cuadro. Ajá, bien. Permitir. A ver. ¿Ahora? Ahí Sí, está Ahora cargando. sí. Ahí está. ahí está, lo estamos viendo. Bueno, la primera cosa que hay que señalar es que están confrontados acá dos modos que nuestro amigo Norberto Bobbio sintetizó a manera de modelo teórico, dos modos de entender la legitimidad del poder político. La tradicional, lo que él llama el modelo aristotélico, y esta nueva forma alternativa de justificación de la legitimidad del Estado. Y en este sentido, decía, en cuanto a la concepción general, tengamos en cuenta entonces que nuestros pensadores, los tres que vamos a ver, participan de esta concepción racionalista a la hora de adentrarse en sus explicaciones, en su filosofía política. En cuanto al Estado político, el modelo justnaturalista, como ustedes lo ven ahí, se lo encuentra como un momento de una trilogía donde aparece como antítesis del estado natural. Está en contraposición y como una instancia, esto es necesario señalarlo, superadora de las imperfecciones que pueda encontrar el estado de naturaleza. Como este modelo es tripartito, parte de un estado de naturaleza, hay un convenio, un contrato y hay un estado político, siempre, y esto lo marcó bien el titular, Fernando, siempre tenemos que encontrar, sea cual sea el autor que veamos, Hobbes, Locke o Rousseau, cuál es la dificultad que se encuentra en ese estado previo.
Porque si no encontramos una dificultad, un dilema de seguridad, un problema insuperable en el estado de naturaleza, nos quedamos sin poder argumentar por qué se ha de pasar a un estado político. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, perfecto. La concepción social general que rige esta concepción política del justnaturalismo es el individualismo, la concepción individualista de la sociedad. Y esto es importante a la hora de pensar los individuos como sujetos de derechos. Más allá de que después uno pueda ver que en general el justnaturalismo, más que asentar la primacía de los derechos individuales, ayudó a consolidar el poder y la soberanía del Estado centralizado. Bueno, pero de todas maneras preanuncia esta concepción individualista que los individuos que contratan pasan a ser la fuente que a través del contrato, que figura más abajo, fundamentación del poder político, a través del contrato legitiman a un poder político como autorizado, como justificado para mandar. Y desde ese momento en adelante el poder político aparece como producto siempre artificial o como creación de los hombres y para su beneficio. Es decir, el Estado aparece, o sea, preanuncia ya como ese Estado limitado más propio del Estado de la concepción liberal posterior. Y bueno, y dentro de esa concepción, por supuesto que ese contrato lo que explica o lo que viene a representar es un consenso, un acuerdo voluntario, libre, entre hombres aparentemente iguales, que definen la conveniencia entonces de salir del estado de naturaleza y fundar un poder político de este carácter racional. Por lo tanto, no, el justnaturalismo no está desechando la posibilidad de que existan estados de hecho, como los que son propios de la época, lo que están discutiendo es la legitimidad de su poder. Y en ese sentido están buscando una fuente alternativa a la tradicional. Y esa fuente alternativa es el consenso que se expresa en el contrato. Por eso a estas tesis también se las llama contractualistas. Bueno, dejo de presentar esto. Cancelar, quiero simplemente cerrarlo, lo bajo. Ahí estamos de nuevo. Ay, acá alguien quería entrar y yo no le daba. Dejo de presentar. ¿Por qué no son puntuales para entrar, chicos? Pregunto. Che, le doy a dejar de presentar y no me da bolilla. Ahí está. Listo, ahí estamos. Bien. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Díganme, ¿hay un delay en lo que estamos en nuestra comunicación o ustedes tardan en activar sus micrófonos para decir sí, correcto, no? Puede ser lo último, sí, estamos con Sí, micrófono. tardamos. Ah, para evitar interrupción, interferencias. Bueno, de acuerdo, listo. Aclarado el tema. Bueno, entonces, hecha esta mención al contexto intelectual, al contexto metodológico, que es el del racionalismo, el método racional es lo que une a todos estos autores y en su cometido, la de buscar una fundamentación del poder político sobre otras fuentes, sobre otras bases. Hagamos ahora mención, aunque sea de manera muy escueta, al contexto histórico concreto. Y bueno, en ese sentido tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo puedo volver a presentar, ustedes van a decir qué plomo este tipo, ¿no es cierto? Voy a intentar ver si puedo presentar en toda la pantalla esto que tenía acá preparado, como buen profesor mandarina que soy. ¿Dónde estaba? Se me corrió el icono. Acá. ¿Lo ven o no lo ven? Hasta ahora no. Nada. Entonces vuelvo para abajo. Vuelvo a iniciar. Claro, porque no puse nada acá. A ver. Claro.
se completa. A ver, ¿qué es esto? Permitir. ¿Qué pasa si yo ahora hago esto? A ver, ¿se ve? No. Ahí sí empieza a trabajar. Ahí Ahí empieza a está. trabajar. ¿Cómo Ahí está, empieza? está. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve? Se ve, bien. El contexto histórico que estamos viendo es el de un país, Inglaterra, donde se ha ido, si ustedes notan la flecha ascendente, intensificando el absolutismo en la sucesión de dos dinastías. Los Tudor, la primera dinastía que hegemonizó la conformación del Estado inglés, y que se hizo más fuerte con los Estuardos a partir de 1603. En el contexto de esta intensificación del absolutismo, tenemos crecientes, un panorama político, social y económico crecientemente atravesado por conflictos. En lo político, frente al absolutismo, la intención del Parlamento de ponerle límites a esa intención de los monarcas de acrecentar su poder. Entonces tenemos un enfrentamiento entre realistas, entre absolutistas y parlamentaristas o partidarios del Parlamento. No quieren derrocar la monarquía, sino que quieren compartir el poder y los monarcas quieren lo contrario, quieren seguir concentrándolo. A esos problemas políticos se le suman los problemas de orden religioso. Tengan en cuenta esto que está reflejando el cuadrado, el rectángulo abajo de Tudor, que dice Reforma Protestante en 1517. A partir de la Reforma Protestante, comenzada por Lutero y después continuada también con Calvino, se desarrollan los 2 siglos sangrientos de las guerras de religión que azotan a toda Europa occidental, enfrentando a los protestantes con los católicos. Y en el caso de Inglaterra, complicado todavía más porque bajo los Tudor ya se había gestado una independencia de la Iglesia Nacional bajo el nombre de anglicanismo respecto de la Iglesia romana. Así que en Inglaterra tenemos protestantes, anglicanos y católicos, todos pujando por una cuota de poder. A los problemas políticos se le suman los religiosos y además un entramado de crecientes conflictos de orden social y económico, porque frente a la tradicional, a la sociedad o a las clases feudales tradicionales, a la nobleza tradicional, se le suma un nuevo tipo de aristocracia cuyo origen no es digamos, la estirpe, el linaje, sino su participación en el desarrollo económico más dinámico que implica el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas. En ese sentido, todavía no estamos hablando de industrialismo, pero sí de un capitalismo comercial y agrario que va transformando la economía y va gestando nuevas clases que le disputan a las clases tradicionales el espacio, no solamente económico, sino también político. En ese contexto se desatan unas guerras civiles, que ahí están marcados por el segundo rectangulito abajo, más chiquito, entre 1642 y 1649, cuando los parlamentarios, enfrentados a los monárquicos, triunfan y le cuesta la cabeza a Carlos I, Estuardo. Es el primer rey que es ajusticiado. Y en su lugar, después de unos devaneos, se impone la República de Cromwell, un periodo que no termina de resolver los problemas y que lleva a la restauración de los Estuardos, pero acá nos quedamos. Es en este primer contexto de la guerra civil, de la anarquía en la que se sume Inglaterra, la que sirve de contexto a la reflexión tan preocupada de Hobbes por precisamente no los excesos del poder político, sino los defectos del poder. En este contexto es que se entiende que el Leviatán, una obra de 1651, yo me olvidé de decir que a nuestro autor lo ubicamos entre 1588 y 1679. Les presento a nuestro autor, miren qué cara de contento que tenía. Estaba realmente feliz con la anarquía en la que estaba sumido su país y por ello, reflexionando sobre estas cuestiones,
redactó el Leviatán de 1651, donde lo que propone es un tratado de la obligación política. La idea de Hobbes es que sin un Dios mortal, sin un Estado, sin un poder político autorizado que englobe a todo el pueblo, ¿se ve el cursor que yo voy moviendo? Sí, profe, se ve. Bien, eso que es indistinguible, yo traté de ver cómo podía ser para agrandarlo, pero no me dio la cabeza para ver cómo es. Pero acá lo que ven, si ustedes pueden después agrandar las imágenes, es la portada del Leviatán, son todas cabecitas, representan el pueblo. Pueblo que tiene existencia a través de la persona del soberano, que tiene los atributos del poder, ¿no? La espada y el cetro. Y lo que ven a los costados son las causas de la disidencia, el enfrentamiento entre el poder civil y el poder religioso, acá también reflejado por esta doble corona, la mitra, ¿cómo se llama? La mitra papal o eclesiástica y la corona, la guerra civil, la guerra civil y el debate al que da lugar las distintas opiniones religiosas. Bueno, todo esto debería ser resuelto mediante la constitución de este Estado. Y a eso va la lectura del día de hoy, donde vamos a leer el capítulo 13 del Leviatán, concretamente acerca de la condición natural de los hombres en el estado de naturaleza. Digámoslo desde un comienzo, el estado de naturaleza es una hipótesis racional que propone Hobbes para pensar qué pasa cuando desaparece la autoridad. ¿Qué es lo que está sucediendo en Inglaterra cuando se cuestiona la autoridad, la anarquía? Y entonces describe a través de su hipótesis racional, que es el estado de naturaleza, qué sucedería en la realidad si desapareciese la autoridad. El estado de naturaleza acá aparece antes que como un punto de partida, como un punto de llegada, como un aviso, como un fantasma que debería acompañar permanentemente a las sociedades, recordándoles por qué no es bueno, no es correcto y es efectivamente el peor de los resultados cuestionar a la autoridad política. Porque cuando vos cuestionás a la autoridad política, cuando no entendés la importancia de la autoridad, lo que tenés por delante es el abismo de la anarquía. Y en esa situación vamos a ver por qué no es bueno que los hombres vivamos. No podemos vivir en el estado de naturaleza. Vamos a ver por qué. Bueno, ¿puedo dejar de presentar esto por un minuto? Sí, sí. Claro, ¿qué me van a decir? ¿Que no? Y si no, Ay, acá alguien pedía que lo admitiese, Sofía Morengaren. Bueno, Sofi, llegaste tarde. Bien. Dejar de presentar, Dios mío. No me da bolilla. Ay, sí, ahí me dio bolilla. Bueno, bien. Tenemos 33 presentes. Esto es como medir el rating en un programa de televisión. Acá te estarían haciendo señas de cortarla. Con este rating no vamos a ningún lado. Bueno. no, pero como comenzó va mejorando, o sea que estaría bien que siga dándole manija. Pero a este ritmo vamos a llegar a las 2 horas con 40 personas y son 80 los inscritos. Igual, profe, nunca se conectan más de 42 por ahí. Es como los que nos conectamos siempre. Es como lo que yo pienso que pasa con esta sociedad, falta responsabilidad, falta que la gente se dé cuenta que tiene derechos, pero los derechos conllevan deberes. Pero como somos conscientes solamente de los derechos, así es como funcionan los derechos, mal. Bueno, dejemos esto porque empiezo con mi perorata de todos los años, no tiene sentido. Capítulo 13, sobre la condición natural. Ustedes lo leyeron. ¿Qué les pareció? ¿Qué nos está diciendo acá, en el capítulo 13?
Él dice que, digamos, nacemos obviamente todos iguales, con más o menos inteligencia, con más o menos fuerza, que eso no incide en tener más fuerza en el poder de la persona, sino que es un estado en que puede ir variando eso. Entonces, Entonces, sí. sí, perdón. No, no, y que digamos, el hombre por sí es soberbio, egoísta, entonces cree que toda la inteligencia o todos los conocimientos los tiene él como persona y después mira hacia afuera. Bueno, entonces ahí con Norberto vamos a coincidir todos. Sí, acá están diciendo que los hombres... Voy a decir algo sobre los comentarios en el chat. Yo preferiría que hagamos lo siguiente. Cada uno tiene papel, lápiz ahí, no sé qué hacen ustedes mientras escuchan, o a lo mejor hacen otra cosa completamente diversa, pero lo mejor sería que tomasen nota, que tomasen nota, no que tomasen nota de lo que estoy diciendo, sino que tomasen nota de si tienen dudas, si se plantean alguna otra cosa, y después la vuelcan en los foros de cada unidad. O si voy a ver de revisar ahora este foro, porque no es que no está, que ustedes no pueden intervenir. Porque los distrae a ustedes a estar tecleando ahí el chat, y a no ser que se quieran comunicar entre ustedes, yo eso no tengo nada que decir. Digo simplemente que es más valioso que ustedes me hagan la pregunta bien formulada en el foro y para todo el mundo, y no ahí a través del chat. Hecha esta aclaración, entonces lo que nos decía Orlando, vamos a coincidir, es que lo que plantea inicialmente Hobbes es que tenemos entonces una situación de igualdad. Igualdad física, igualdad intelectual, y la verdad que esa igualdad todavía no nos dice nada. Vamos a ver que es un problema la igualdad. También hay igualdad, Sí, perdón. hay igualdad de deseos, digamos, en lo cual alguien puede codiciar o ambicionar lo que tiene el otro. Entonces, eso lleva digamos, o sea, sería lo que es la igualdad de esperanza, llevaría a ejercer el poder para sacarle, digamos, lo que tiene el otro. Que son muy competitivos. Perdón, Alberto, déjame leer esto. Dice acá en el capítulo 13, de esta igualdad en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Un poco lo que empezaste a decir vos, Orlando. Sí. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla, ambos se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin, que es principalmente su propia conservación y a veces su delectación tan solo, tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. De aquí que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre. Acá hay que decir una cosa. En el estado de naturaleza, que, insisto, Hobbes se imagina como ese estado donde no existe autoridad común que pueda someter a obediencia a todo el mundo, y por lo tanto el Estado se caracteriza por ser un estado de anarquía, es decir, no hay gobierno. Entonces, estos hombres, en condición de igualdad, tienen dos cuestiones a considerar. Nosotros tenemos dos cuestiones a considerar respecto de estos hombres en el estado de naturaleza. Por un lado, todos los hombres, como todas las cosas vivas, tenemos un instinto vital, que es el de persistir en la existencia. Queremos vivir. Así como cuando nos caemos de un barco en el medio del océano, aunque no sepamos que no nos van a escuchar,
y no van a dar la vuelta, y sabemos que nos vamos a ahogar, igual chapoteamos y tratamos de mantenernos a flote. Así como si te cayeses al agua y no supieses nadar, igual vas a chapotear porque vas a tratar de sobrevivir, es algo innato. Por el otro lado tenemos unos impulsos ya no involuntarios sino voluntarios que tienen que ver con los apetitos animales, esto es, en este impulso a querer vivir, nos alejamos de todo aquello que nos parece, nos puede perjudicar, y frente a lo que sentimos aversión, y tendemos hacia todo aquello que nos puede producir algún placer o algún beneficio. Entonces, con esas tres cosas, por un lado, el querer sobrevivir, persistir en la existencia, y por el otro lado, estos dos movimientos vitales voluntarios, el alejarnos de lo que nos produce dolor, acercarnos a lo que nos produce algún bienestar, uno entiende un poco el comportamiento de los hombres en el estado de naturaleza cuando se enfrentan con el otro. ¿Qué pasa cuando dos personas en estas condiciones, con estos apetitos, con estas pasiones, con estos impulsos, se encuentran uno frente al otro, siendo que todos queremos eso, sobrevivir? Y podemos encontrar en el otro, razonablemente, un obstáculo o un medio para lograr ese fin. Así que, ¿qué más podemos decir? La naturaleza del hombre está, digamos, consta de tres características. Competencia, digamos, lo que hoy hablamos, la ambición de tener lo que es del otro. La desconfianza, que es a modo de resguardo o seguridad. Y lo que no sé si estoy interpretando bien es la gloria. La gloria La que reputación. se debe. Claro, Orlando, esa, perdóname. digamos, sí, lo escucho. Sí, no, te quería decir, la reputación, la gloria, es la reputación, y buscar la reputación es un recurso de poder que nos permite alejar a los otros o volverlos prudentes respecto de la posibilidad de, digamos, enfrentarnos. Eso significa un punto a nuestro favor. Acá dice Brisa, también para conservarse, se me desaparece claro, porque si no tengo que ponerlo acá. Y entonces ahí queda. Listo. El hombre necesita dominar la fuerza por si lo amenazan. Sí, está claro. Yo quería sobre todo llamarles la atención, ahora si puede intervenir otras personas, además de Orlando, sería muy beneficioso para todos. Acá dice a continuación, dada esta situación de desconfianza mutua, tenemos desconfianza porque, a ver, sabemos que si hay una cosa y ambos la queremos, vamos a entrar en competencia, pero yo creo que más que eso es que tenemos información imperfecta. Si yo encuentro una fruta y vos la estás mirando y yo también, no tenemos por qué destruirnos. Nos destruimos porque queremos la fruta, porque no sabemos si hay más frutas disponibles, y la fruta puede ser la diferencia entre morir de hambre o vivir un poco más. Creo que hay un problema de información imperfecta en el estado de naturaleza que es estructural. Y eso hace que en el encuentro con el otro aparezca esto. Dada esta situación, dice Hobbes, de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que un hombre se proteja a sí mismo como la anticipación. Es decir, el hombre por medio de la fuerza o por la astucia, o todos los hombres que pueda, durante el tiempo preciso, hasta que ningún otro poder sea capaz de amenazarle. O sea, en una situación de incertidumbre respecto de los recursos existentes, respecto de el sentido de las palabras, respecto de el sentido de los comportamientos, fíjense, no sabemos si tenemos recursos suficientes, no sabemos muy bien qué quieren decir las palabras de los demás cuando están dirigidas hacia nosotros, y no nos ponemos muy de acuerdo en lo que pueden significar los comportamientos, si comportan una amenaza o no. Frente a esas tres cuestiones,
en ese marco de información imperfecta que es el estado de naturaleza, lo más razonable es adquirir o tomar o adoptar un curso de acción preventivo. ¿Y qué es ese curso de acción preventivo? ¿Agruparse? ¿A vos te parece que te vas a agrupar con otras personas si vos no sabés cómo van a actuar, si no tenés muy claro qué es lo que quieren? La vida en el estado de naturaleza es por definición solitaria, no por definición, por esta circunstancia es solitaria. Fíjate lo que dice acá. Además, los hombres no experimentan placer ninguno, sino por el contrario, un gran desagrado, reuniéndose cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos. En el estado de naturaleza, cuando vos verificás que es un estado de anarquía, que no hay un poder común, la sociabilidad no es precisamente lo que buscás. Buscás alejarte de los demás, porque esos, los demás, son un peligro para tu existencia. Y acá está lo que decía hoy Orlando. Así hallamos en la naturaleza del hombre 3 causas principales de discordia. La competencia por los bienes, la desconfianza para protegerlos frente a la posibilidad de que los demás quieran lo mismo, y la gloria buscando entonces un rasgo de distinción que los demás, que obliga a los demás a respetarnos. Sí, escucho. Capaz que se está refiriendo, digo yo, por lo que leí, que decía que los hombres buscan, en ese caso, dominar a la mayor muchedumbre que pueda. Exactamente. Esa acción preventiva de la que estábamos hablando se vuelve razonable porque no habiendo un poder común, no sabiendo muy bien cómo se van a comportar los otros, no sabiendo los recursos disponibles, no estando completamente seguros lo que significan las palabras, lo más razonable es acumular poder. Y acá, al decir acumular poder, esta acción preventiva significa que vas a tratar de acumular todo el poder que puedas, independientemente de que lo creas suficiente. ¿Por qué? Porque acá importan las ganancias relativas, no las absolutas. Acá no importa que en una relación dada vos y yo ganemos algo. Acá importa qué diferencial hay entre lo que gana uno y otro. Si yo gano más que vos, ese diferencial me da a mí un poder relativo sobre vos. Y eso es lo que importa. Es por eso que en este contexto los hombres tienen un deseo infinito por acrecentar el poder. Y esto se lo habilita también el derecho natural. ¿Alguien encontró cuál es el derecho natural? En el capítulo 14. No importa dónde. Digan ustedes, ¿qué es el derecho natural? El derecho que existe en el estado de naturaleza. Te leo lo que anoté. A ver. Es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza. ¿Estamos? El derecho natural es el que tenemos todos a todo, lo que sea necesario para sobrevivir. Ahora fíjense esto, razonen conmigo y con Hobbes. Si todos gozamos del mismo derecho natural en el estado de naturaleza, en ausencia de un poder común, y dada esta incertidumbre generalizada que impera en este estado, ese derecho natural de todos a todo, en el encuentro de unos con otros, ¿qué sucede? ¿A qué da lugar? A que ese derecho se vacía de contenido, se anula a sí mismo. Si yo tengo derecho a todo y ustedes tienen derecho a todo, entre todos nos anulamos unos a otros y nadie tiene derecho a nada en particular. Por lo Anarquía. menos... Anarquía, un sistema anárquico. Anarquía. Y ese derecho natural que nos impulsa a tratar de hacer todo lo que se pueda para sobrevivir es una de las causas, esta igualdad,
es una de las causas a que todos temamos una muerte, pero no una muerte natural, una muerte violenta, antes de tiempo, diríamos, ocasionada por el otro. Ese temor a la muerte violenta es el resultado de la igualdad fundamental en la que nos encontramos los individuos y que está, de alguna manera, sintetizada en la idea de derecho natural. Y entonces, ahí es cuando, como dice acá en el capítulo 13, con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. El hombre, lobo del hombre. Porque la guerra, y fíjense, no consiste solamente en batallar, sino en la disposición a hacerlo. Así como el mal tiempo, dice Hobbes, no consiste solo en uno o dos lloviznas o chubascos, sino en la propensión a que llueva durante varios días. Bueno, mientras no exista un poder común, la propensión a entrar en guerra unos con otros es permanente. Por eso, el estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos. Y en un estado de esas características, ¿qué resultado tenemos? A ver, otros que no sean ni Orlando ni y Yara 10. Los escucho. Profe, ahí en el chat un compañero respondió y agregó algo a su pregunta. Sí, exacto, pero ¿por qué no? Acá dice Franco Takari, para Hobbes en el estado de naturaleza no hay oportunidad para el progreso y la creatividad, ya que la prioridad de los individuos está en garantizar su supervivencia. Yo diría, sumando a lo que dice Franco, no hay industria, no hay producción, no hay invención, porque no estamos seguros de poseer lo que estamos realizando. Si la tierra que cultivamos, si la casa que construimos, si la hacienda que logramos tener finalmente nos es arrebatado sin más por otro grupo de hombres mejor organizado, no tiene mucho sentido. Y así es como la vida del hombre en el estado de naturaleza es brutal, es precaria, y es breve y es violenta. Entonces no hay industria, no hay ciencias, no hay ni siquiera cómputo del tiempo. En el estado de naturaleza es imposible la civilización. Claro, y tampoco hay justicia, ni idea de propiedad, porque no existe ni lo bueno ni lo malo, ni lo justo ni lo injusto, porque no hay un poder común que los imponga. Y ustedes me van a decir, bueno, pero no existe el derecho natural. Sí, el derecho natural nos asiste a todos y es esta capacidad que tenemos de hacer todo lo que podamos para sobrevivir. Pero ya insisto con que el derecho natural se anula a sí mismo. Pero han leído que a continuación de esto hay 2 capítulos, de los cuales leímos solamente el primero, acerca de leyes naturales. Pero antes de llegar a eso, quiero insistir en esta cuestión de, para llegar a este tremendo dilema del prisionero, que es una figura de la teoría de los juegos, que se engancha dentro de lo que es la teoría de la elección racional, el dilema del prisionero es un juego teórico que te indica que las personas en condiciones de falta de interacción estratégica, sin la información suficiente, tienden a maximizar su propio bienestar a costa de resultados colectivos que serían más óptimos si se consiguiese cooperar. Esto es, todos persiguiendo nuestro propio bienestar, en este caso, todos persiguiendo nuestra supervivencia, ¿qué es lo que logramos? Convertir al estado de naturaleza en un estado en el cual todos perdemos, algunos más lento que otros, pero todos perdemos. Y eso es lo que significa decir que el estado de naturaleza
es un estado digamos, de un dilema del prisionero. Todos perdemos, relativamente. Es un juego, lo que se llama también juegos de suma cero. Lo que alguien gana, alguien pierde, y finalmente perdemos todos. Pero insisto con esto, chicos y chicas, hay que poder recorrer lógicamente este encadenamiento de proposiciones para llegar entonces a decir que el estado de naturaleza es un estado de guerra, es un estado invivible, es un estado insoportable, y es por eso que lo abandonan los hombres. No basta decir, el estado de naturaleza en Hobbes, mecánicamente, es un estado de guerra. Sí, ¿por qué? Y porque todos están dispuestos a matarse unos contra otros. Sí, pero ¿por qué? Y entonces tenés que ir hacia atrás hasta que descomponés al hombre en sus pasiones. Y cuando lo vas componiendo, ¿no es cierto?, al hombre con sus pasiones, en una condición donde no hay autoridad, donde todos tienen derecho a todos, ahí vemos que hay incerteza estructural, información imperfecta, entonces no sabemos muy bien cómo se comportan los demás, no sabemos muy bien qué significan sus palabras, y por lo tanto tampoco sabemos muy bien acerca del sentido de sus comportamientos. Luego entonces se hace razonable enfrentarnos, digamos, acumular la mayor cantidad de poder posible. Pero todos abocados al mismo objetivo, entramos en lucha. Al entrar en lucha, todos tarde o temprano morimos, de la manera peor, que es violentamente. Y así no hay sociedad posible. Entonces tenemos que buscar cuál es, digamos, la secuencia lógica de estas proposiciones para entender por qué el estado de naturaleza de Hobbes es un estado indeseable. Y entonces podemos entender por qué se llega al contrato, de qué naturaleza es ese contrato y por qué surge un determinado tipo de estado político, según esta concepción, según la concepción de Locke. Ahora, dicho esto, Profe, no sé si vio que pusieron preguntas en el chat. a ver, se me pierde, tengo que poner los lentes. Después de Franco Tacada, brilla corredora. Tampoco hay, eso lo dijimos. Y ahora Blanco, conlleva una guerra civil que es el mal peor. Claro, esto que Hobbes está idealizando, en el sentido de que es una situación ideal, que él mismo dice, probablemente no se haya, históricamente, no se haya encontrado nunca en un estado inicial esto. Pero tenemos situaciones empíricas en nuestro momento contemporáneo, dice Hobbes, que nos pueden ayudar perfectamente a reconocer este estado. Pensemos en algunas comarcas de América, donde los salvajes viven en estas condiciones. Pensemos, sin ir más lejos, en lo que está sucediendo en nuestro país. Miren la guerra civil a qué nos ha llevado. Ha caído, ha rodado la cabeza del rey. Estamos prácticamente en una situación anárquica. Tan preocupado está Hobbes por este problema de la autoridad, que cuando los ejércitos parlamentarios triunfan, les aconseja a sus partidarios, los realistas, que presten obediencia al nuevo régimen, que no es el que él hubiese querido. Obviamente él defendía la idea de un Estado absoluto sobre otras bases, no las tradicionales, pero un Estado absoluto, una autoridad que fuera incuestionable. Pero frente al defecto de que no haya poder alguno, prefiere un poder republicano y prefiere que se preste obediencia a la autoridad, porque solamente así hay posibilidad de desarrollo. Es más o menos como Maquiavelo cuando te sostenía que, mira, el fin primordial a perseguir es la constitución de un Estado, porque sin un Estado, a lo sumo llevará la vida de un colono, de un sirviente, de un súbdito de otra potencia. La única forma de llevar una vida independiente, de llevar una vida valiosa, es tener el propio Estado. Y Jean Vitali pregunta, ¿qué pasa cuando el humano se da cuenta que le conviene producir y comerciar? Cuando la sociedad es más rica, ¿no cambia este estado de naturaleza? Cuando el hombre incorpora más información de la que antes tenía. Sí, de acuerdo, pero según Hobbes,
esto ocurrirá en la medida en que haya una autoridad y que entonces no subsista la anarquía, porque en el estado de anarquía, ¿quién va a producir y comerciar si no está seguro que lo que produce va a ser de su propiedad? Recordemos, repitamos, que en el estado de naturaleza no hay idea de lo justo, de lo injusto, de lo bueno, de lo malo, porque no hay justicia y no hay moral, pero además no hay leyes positivas. Hay leyes naturales, y ahora vamos a ver por qué las leyes naturales no garantizan, no sirven para sostener algo así como una sociedad que pueda llegar a lo que vos decís, a producir, a comerciar, a volverse más rica. Para que esto sea posible, es primero necesario constituir una autoridad. Solamente con un poder político centralizado se logra pacificar relativamente las relaciones sociales y entonces, pacificadas las relaciones sociales, porque la violencia se somete a una cierta regulación concentrada en un punto, en este caso en el Estado, es que se puede desarrollar otras actividades secundarias que pasan a ser importantes, como la economía, como la industria, como las artes, como la ciencia. Pero pensalo con bastante sentido común, igual que Hobbes, esta idea de que sin autoridad es muy difícil pensar en el desarrollo de una sociedad. Por eso el poder político, bueno, esto es discutible, ¿no? Un anarquista no te diría esto, pero en tiempos de Hobbes era claro que la disensión religiosa, la disensión civil, la disputa político-ideológica, había llevado a un enfrentamiento y el enfrentamiento a la división y a la guerra civil, la peor enfermedad que puede tener una sociedad, la extinción del Estado, según esta concepción. Fijémonos en el concierto internacional. Hobbes da otro ejemplo empírico de estado de naturaleza, el concierto internacional. Bueno, claro, ahí no tiene las consecuencias devastadoras que tiene cuando son solamente individuos los que se enfrentan, porque los estados moderan su enfrentamiento, aunque no tengan un gobierno por encima de ellos que a todos los nuclee, porque en todo caso defienden a sus propios súbditos y practican equilibrio de poder. Pero él pone esos tres ejemplos. La situación preestatal como ejemplos de estado de naturaleza, la de los salvajes en algunos lugares de América. La situación interestatal, o perdón, intraestatal, al interior del Estado, que es la guerra civil. Y la interestatal, que es el sistema internacional, que es un estado de naturaleza moderado, caracterizado por la anarquía, pero con una regulación, una cierta regulación de los enfrentamientos entre los estados, lo que no excluye la posibilidad de guerra, ¿no? De hecho, en 1648 termina la guerra de los 30 años. Bueno, estaba por decir algo. Ah, y claro, fíjate, Jean Vitale, que tampoco hay, dice Hobbes, en el estado de naturaleza, ni propiedad ni dominio, simplemente un tener las cosas provisionalmente hasta que alguien te las quita, finalmente. Entonces, en esa situación está claro que no puede haber sociedad alguna. Hay que pensar el poder político, yo decía, como esa instancia que permite la acción colectiva, que permite la cooperación, que permite el actuar, o mejor dicho, iba a decir actuar racionalmente, no, porque en el estado de naturaleza también la razón lleva a comportarse a los hombres de una manera que vimos no trae aparejado los mejores resultados. Pero esa misma razón de los seres humanos, sin haber cambiado, cambia en sus resultados cuando puede operar dentro de un marco regulador de las interacciones, como es el Estado y su normativa, el derecho. El Estado entonces aparecería como esa instancia que permite la actividad política, que permite desarrollar acción colectiva. Esa sería la idea general. Y fíjense que acá dice
pero como a la vez defienden también la industria de sus súbditos, los estados en el sistema internacional, no resulta de esto aquella miseria que acompaña a la libertad de los hombres particulares. La miseria de la libertad en la condición natural, la libertad y la igualdad, dos cosas que vamos a ver van a constituirse en derechos importantes, en condición de naturaleza, sin la autoridad, sin el Estado, llevan a una vida miserable. Atiendan a esto. La libertad natural y el derecho natural, esto que define como igualdad, en el estado de naturaleza lleva a resultados que impiden el desarrollo social. Dice, donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia. Entonces, no hay derecho, no hay ley, no hay justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. Justicia e injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Son de la vida en sociedad. Son aquellas cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solitario. Está refiriéndose a la justicia, a la moral, al derecho, a la idea de propiedad. Es natural también que en dicha condición no exista propiedad ni dominio, ni distinción entre tuyo y mío. Solo pertenece a cada uno lo que puede tomar y solo en tanto que puede conservarlo. Todo ello puede afirmarse de esa miserable condición en que el hombre se encuentra por obra de simple naturaleza. Si bien tiene una cierta posibilidad de superar ese estado, en parte por sus pasiones y en parte por su razón. Vamos a ver que va a trocar las mismas pasiones y la misma razón que en el estado de naturaleza hacen invivible, hacen imposible el vivir en sociedad. En parte esas pasiones y en parte esa razón, en determinadas circunstancias pueden dar lugar a un paso estratégico que nos va a permitir abandonar ese estado de naturaleza y pasar a un estado donde la igualdad va a dejar de ser un problema porque ya no va a haber una igualdad tal como la del estado de naturaleza, la libertad se va a transformar porque ya no va a ser la libertad natural, y entonces sí va a ser posible todo esto que mencionaba Jean de comerciar, producir, acrecentar la productividad, incorporar más información, desarrollar una sociedad. Termina el capítulo 13. Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz, fíjense, las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. Acá ya va anticipando esta idea, como lo hizo en su momento de alguna manera Maquiavelo, la idea del trabajo productivo, una idea más vinculada al modo de producción capitalista, aún en sus formas primigenias como estas, las que se están desarrollando en el siglo XVII, que a las formas de la economía natural feudal. La razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres con mutuo consenso. Fíjense, la razón que en el estado de naturaleza conduce a resultados colectivos subóptimos, esto es, al dilema del prisionero, a estar todos peor que antes, la razón que nos inducía a la autodestrucción, de pronto, si es operada, si se opera en determinadas circunstancias, la razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas son las que, por otra parte, se llaman leyes de naturaleza. A ellas voy a referirme muy particularmente en los dos capítulos siguientes. Leyes de naturaleza. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Bien interesante, bien es un plomo, bien, bueno, qué sé yo. Te estoy No, sí, aguantando. interesante, se Bueno. ponen todos los conceptos en relación. Bueno,
Porque ahí en la conversación con Erika había alguien teniendo que explicar algo y que finalmente lo explicó mal y ahí nomás, como si nunca lo hubiese visto. Entonces, por eso pregunto, si esto si esto que estamos diciendo va quedando, se va sedimentando en una comprensión de lo que estamos hablando, o es algo que nos resulta todavía un poco oscuro. No, profe, va bien. Bueno, de todas maneras, hagamos esto que yo les digo. Ustedes después leen, o si ustedes quieren repasan la clase, eso es un plomo, repasar la clase. Pero en todo caso leen y ven si surgen preguntas y las vuelcan en el foro. Y yo respondo. O me la mandan por mail y yo respondo. En el foro es interesante porque otros pueden mirar y de pronto ver, esta duda que yo tenía acá ya quedó aclarada. Yo voy a revisar la edición del foro, espero acordarme. Si no, ustedes me pueden mandar un mensajito. ¿Se acordó de revisar la edición del foro? Bueno, bien. Somos 33, se murió uno. Somos los de siempre. Está bien, los desconocidos de siempre. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Bueno, profe. bien. Vos sabés que yo estaba mirando, así hacemos como un pequeño break. Yo estaba mirando tanto los micros de Fernando como sobre todo la clase de Erika, y tienen mucha mejor definición, sobre todo Erika, tiene muy buena definición, más allá de que es una señora bonita y demás, pero digo, yo estoy apareciendo, ustedes son muy chicos, pero había una película de Woody Allen que se llamaba Deconstruyendo a Harry, donde el tipo iba perdiendo personalidad, se iba desdibujando y se iba volviendo borrosa su imagen en la película. Y yo me parece que es algo así lo que me está pasando. Me estoy como desdibujando. Yo no lo veo con Creo toda que claridad. Sí. Erika usa el teléfono. Por eso ¿Y qué pasa con él? la ¿Y qué pasa? definición de la cámara del teléfono es mejor que la de la compu. Sí. Mirá. Vos sabés que lo pensé eso, lo pensé. Después dije, no, pero si me ven bien los chicos salen huyendo, así que más vale lo dejamos así, medio confuso. Bueno, escúchenme una cosa. De la ley natural, ¿por qué cuál es la primera ley natural? ¿Qué es lo que nos indica? Hacer o omitir. Es la libertad del hombre. Vamos por parte. En realidad, ¿cómo define la ley de naturaleza? No es una ley positiva, es una ley natural, pero ¿cómo la define? En los primeros párrafos del capítulo 14, de la primera y de la segunda ley, leyes naturales y de los contratos. Creo que dice algo como que le prohíbe al hombre competir contra su integridad o la de los demás. Está bien, pero, a ver, Profe, está bien, de acuerdo, pero ¿cómo define qué es la ley? ¿la ley no es la que determina y obliga al hombre a hacer o omitir tal acción? Dice que es una ley general, sí, general establecida por la razón, como que le prohíbe al hombre hacer determinadas cosas o acciones que puedan acabar con su vida, si recuerdo bien. Exactamente, recuerden aquel principio de que en el estado de naturaleza, cuando vos descomponés la sociedad, no hay más autoridad, y te adentrás en algo que él llama estado de naturaleza, y descomponés y encontrás a los hombres individuales, singulares, pero no asociados. Y descomponés al hombre y encontrás que tiene pasiones, que tiene un pulso, por un lado, involuntario a querer vivir, y por el otro lado, impulsos voluntarios que son como apetitos, emociones de aversión y atracción. En su conjunto, los hombres queremos vivir, queremos sobrevivir, y lo fundamental es el derecho a la vida. Lo fundamental es vivir. Y en ese sentido,
dice, la ley de naturaleza es un precepto o norma general que establecida por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios de conservarla, o bien omitir aquello mediante lo cual piensa que puede quedar su vida mejor preservada. Entonces es más o menos lo que ustedes han dicho, con otras palabras, con sus propias palabras. La primera, la ley de naturaleza, es la ley que obliga a los hombres a preservarse o a no hacer nada que ponga en peligro su vida, su existencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Acá lo dice la primera ley. De aquí resulta un precepto o regla general de la razón en virtud de la cual cada hombre debe esforzarse por la paz, porque mediante la paz uno preserva su vida, ¿no es cierto? La paz es lo contrario a la guerra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hay paz, yo preservo mi vida, mientras tiene la esperanza de lograrla. Pero miren lo que dice a continuación. Y cuando no puede obtenerla, es decir, la paz, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. Entonces, la primera ley natural dice que tenemos que buscar la paz, porque mediante ella es que podemos vivir. Pero si no tenemos esperanza de lograrla, tenemos que recurrir a la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley primera y fundamental de la naturaleza, a saber, buscar la paz y seguirla. La segunda parte, la suma del derecho de naturaleza, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sobrevivir. Incluso si eso que está a nuestro alcance es tener que matar a nuestro semejante. La segunda ley dice que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar a este derecho a todas las cosas. Esto es, renunciar al derecho natural. Y a unificarse con la misma libertad frente a los demás hombres, y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo. Voy a decir algo que ustedes podrán pensar junto conmigo. ¿Por qué si hay leyes naturales, leyes que aparentemente son evidentes de por sí, leyes que son de la naturaleza, no son dadas por Dios aparentemente, por qué si hay leyes que obligan, el estado de naturaleza es tal que es invivible, que es necesario dejarlo atrás? ¿Qué pasa con las leyes de naturaleza? Y porque no regulan. Porque no regulan efectivamente. ¿Y por qué no regulan efectivamente el comportamiento de los hombres? Porque todos tenemos derecho a todo en el estado de naturaleza. Bien, porque todos tenemos derecho a todos, pero yo No hay por otro lado te digo, derecho pero de hay leyes de obligación. naturaleza que obligan a los hombres a hacer determinadas cosas. Y acá, Pilu dijo, bueno, pero no regulan. La verdad que no regulan, no son eficaces. ¿Por qué no son eficaces las leyes de naturaleza? Y porque es como que constantemente dicen que el hombre puede hacer todo lo necesario para sobrevivir, puede renunciar al derecho. Es como que plantean todo lo que puede hacer, pero no restringen, no prohíben y tampoco regulan esas acciones posibles del hombre. Y A ver, aunque, chicos, una pregunta. Sí, perdón, Orlando, adelante. sí, aunque renuncie a su derecho, eso no es transferible, digamos, no. Ahora vamos a esa segunda parte, porque ya nos adentraríamos en el tema del pacto. Yo querría aclarar lo siguiente. Piensen ustedes hoy en día, ¿por qué las leyes son efectivas, además de válidas? Porque hay una autoridad que las regula. Exacto. Camila dice, porque hay una autoridad que las regula, hay una autoridad que por detrás, ¿qué tiene? Un poco Poder. lo hablábamos hablando del Estado y del Legitimidad. poder. Legitimidad. Franco, pensá que soy un tipo con capacidades diferentes a la hora de escuchar. No, perdón, está hablando Norberto igual primero. Sí, perdón, Franco. Habla, sí.
No, yo decía poder. Ustedes saben, escúchenme una cosa, ustedes saben que un mundo de altruistas es imposible, porque no pasarían del umbral de la puerta. No, pase usted, señor. No, pase usted. No, por favor, pase usted. No, adelante, pase usted. Ay, Dios mío, pónganse de acuerdo. Alberto, habla. No, yo decía poder. Un poder, exactamente. Franco. Yo hablaba de legitimidad. Dejalo de lado la de legitimidad, me quedo con el poder. Uno obedece a la ley, puedo estar de acuerdo con vos que en última instancia por la legitimidad, pero si sacás la legitimidad como algo contingente, necesario, pero puede no existir, uno obedece la ley porque sabe que hay un poder coercitivo por detrás que te sanciona si vos transgredís lo que prohíbe la ley, digamos. Los comportamientos que prohíbe la ley son los comportamientos que no se nos está permitido llevar adelante. Y si lo hacemos, sabemos que estamos transgrediendo la ley y sabemos que nos vamos a hacer pasibles de una sanción. La mayoría de nosotros no transgrede la ley porque tiene temor a las sanciones. No porque sea legítima, no porque sea válida, sino porque estamos acostumbrados a obedecer y no llevarnos una sanción por transgredir el orden. Esto es lo que está diciendo Hobbes respecto de las leyes en el estado de naturaleza. Son leyes que podrían regular el comportamiento humano si estuvieran respaldadas por un poder, pero en ausencia de un poder pueden ser válidas, pero no son efectivas. Son dictados prudenciales de la razón. En este sentido se distinguen de la ley positiva, emanada de un Estado, por ejemplo. Son dictados prudenciales que nos aconsejan, dice Bobbio, in fuero interno, es decir, en conciencia, nos aconsejan qué deberíamos hacer y nos obligan en realidad de manera post facto, es decir, en sus consecuencias. Sí, Norberto. No, moví el curso. No, para nada. Entonces, ¿qué sucede con la ley natural? Es válida, pero es inefectiva. ¿Por qué? Porque no hay un poder que la respalde. Y si no hay un poder que la respalde, ¿por qué los hombres, igual, como reconociéndolas como leyes, no la obedecen? Porque no estamos seguros que los demás lo hagan. Entonces, en un estado tal como el estado de naturaleza, las leyes de naturaleza se ofrecen para ser obedecidas, pero obedecer las leyes de naturaleza sería el acto menos prudente que podríamos tener en un estado tal, porque nos pondríamos a disposición de los otros. Ahora la pregunta es, ¿por qué, si esto es así, por qué en un determinado momento una ley, la ley de naturaleza que nos indica que debemos buscar la paz, y la segunda ley que nos indica que si todos estamos de acuerdo, o la mayoría al menos, estamos de acuerdo, podríamos ceder nuestro derecho de todos a todo, y en ese caso podríamos salir de ese estado de naturaleza, porque en ese momento sí la ley se puede volver efectiva, porque en ese momento sí los pactos que en el estado de naturaleza no tenían validez porque las palabras se las lleva el viento, sí tiene efectividad. Adelantémonos a lo que vamos a leer después. ¿Por qué creen que tiene efectividad en ese momento ese pacto, ese acuerdo entre los individuos? Porque sabemos que el otro lo va a obedecer también. ¿Por qué? Porque es el somos único pacto que funda. El Estado. Exacto. De todas maneras subsiste una cuestión lógica. Todos tenemos que, en el momento que pactamos para constituir el Estado, hay como un lapso en el cual todos depositamos la esperanza en que ese Estado va a obligar a todo el resto. Pero convengamos que no entramos en esas sutilezas y convenimos que el pacto de unión, que es el contrato tal como lo llama Hobbes, es un pacto social porque se realiza entre todos los individuos en la sociedad y de sujeción a la vez porque todos aceptan someterse a alguien por igual. Y es válido porque en el mismo acto de pactar se constituye la garantía de lo que ese pacto, de que ese pacto va a ser respetado.
porque se funda el Leviatán, ese Dios mortal, que debajo del Dios inmortal puede hacer posible la sociedad, puede hacer que la razón pueda funcionar en un sentido cooperativo, en un sentido positivo. Y la libertad no sea nociva, porque ya no va a ser la libertad natural, sino la libertad, ¿cómo la caracterizaríamos? Si no es natural, no está en el estado de naturaleza, sino en un estado político o, la palabra viene de civita, ciudad. Civil. Civil, la libertad civil. La libertad civil es una verdadera libertad frente a la libertad natural. Algo así como que yo soy realmente libre cuando acepto que debo reconocer determinados límites que hagan compatible mi libertad con tu libertad y con la libertad de los demás. Solamente así, bajo la concepción de una libertad limitada, es que podemos desarrollar una vida en cooperación y en comunidad. Bien, vamos entonces, aunque nos salteamos muchas cosas, a ver este asunto de, en el capítulo 14, no, el 14 era el 16. De las personas, autores y cosas personificadas. ¿Qué dice Hobbes? Que las personas, ¿quiénes son? Acá hay una pregunta que dice, ¿podemos agregar como elemento la escasez de recursos? Fundamentalmente, antes que la escasez de recursos en el estado de naturaleza, la falta de información sobre qué recursos tenemos. Y aunque sepamos, no sabemos cuántos tiene el otro, así que vamos a acumular la mayor cantidad de recursos posible. Esto nos lleva al enfrentamiento en una carrera por acumular el mayor poder posible. Que en este capítulo se dedica a especificar conceptualmente la idea de persona y la idea de representante o de persona artificial. ¿Quién es la persona natural? Perdón. Yara, sí, Pirú. Dice que una persona es aquella cuyas palabras o acciones son consideradas como suyas propias o como representantes. Ahí está. La persona natural, digamos, la persona es la que se considera a la que es dueña de sus actos y de sus palabras. Ahora, cuando la persona es artificial, es un representante, actúa o digamos, por autoridad en reemplazo de otra persona. Ese representante dice, habla y actúa por otro, pero no de manera arbitraria, sino por autoridad, por autorización, porque ese otro lo autorizó. Como cuando vos autorizás a un abogado a que hable por vos y realice las operaciones del caso frente a los tribunales para defenderte o llevar adelante tus intereses. ¿Y para qué utiliza esta cuestión, esta distinción? Porque de eso dependen los pactos. Sí, en el pacto los individuos del estado de naturaleza, que él denomina la multitud, por multiplicidad de pactos entre sí, convienen todos renunciar a su derecho, y acá Orlando la corrección a lo que vos decías, y transferirla, renunciar y transferir todos sus poderes y todos sus bienes y toda su capacidad a un actor, a una persona artificial que se llama soberano, el representante, que puede ser una persona o una asamblea de personas. Lo cierto es que la figura es una figura jurídica, ¿se entiende? La multitud pacta entre todos, con todos,
ceder, renunciar al derecho y transferírselo a un tercero. No es solamente dejar que ese que no pactó, sino que se aparece como el beneficiario del pacto, conserve el derecho natural que antes tenía, sino que además tiene todas digamos, las capacidades de los que pactan y se lo transfieren. Y ese representante pasa a ser el único autor en la sociedad. ¿Por qué pasa a ser el único autor? Porque al terminar representando a un conjunto de personas, se identifica ese conjunto de personas como uno solo. Exactamente. El soberano pasa a actuar en nombre de esa multitud que ha pactado y se constituye en el único autor, dueño de todas las palabras, dueño de todas las acciones, de forma tal de que la multitud se pasa a convertir en ¿qué? Una vez realizado el pacto de unión. Y estaba en el dibujito del soberano. En pueblo. En un pueblo. Ese pueblo es el cuerpo del soberano y el soberano le da cuerpo al pueblo, de lo cual, de forma tal de que soberano y pueblos conforman una identidad, pero ojo, una identidad donde el soberano tiene todos los derechos y una única responsabilidad, la de conservar la seguridad de sus súbditos, interna y externa, de cara a otras unidades e internamente. De forma tal de que la igualdad natural era un problema, pregunto. Sí. Sí, era un problema porque dada otra serie de circunstancias, esa igualdad nos llevaba a una situación dilemática donde todos entrábamos en conflicto con todos y todos terminábamos peor que antes. Pero ahora se ha zanjado ese problema de la igualdad con una desigualdad importantísima. ¿Entre quién y quién? Entre la autoridad y el pueblo. Exactamente, entre el soberano y los súbditos. Con lo cual, los súbditos que han pactado entre sí para constituir al soberano, se sienten uno con el soberano y en tanto que lo han autorizado, porque actúa por autorización, se obligan políticamente con el mismo. Y no lo hacen de manera limitada, sino lo han autorizado completamente, de forma tal de que una vez realizado el pacto de unión, el soberano es el único autor y por lo tanto cuando dice, habla y actúa, dice y habla y actúa por todos los súbditos, de forma tal de que si alguien se siente injuriado por el soberano, es como si se hubiese injuriado a sí mismo. Si alguien ve que una acción del soberano lastima sus intereses, es porque se ha autolastimado. De esa manera, vamos viendo, se va constituyendo un tipo de poder de qué naturaleza. ¿Limitado o ilimitado? Limitado. Limitado. Ilimitado. Porque no puede haber límites en tanto y en cuanto si hay límite no es soberanía. Si hay límites, ¿quién define cuáles son esos límites? Pensemos, tal y como describimos el pacto. El pacto según Hobbes, una vez realizado y establecidas estas relaciones que acabamos de señalar, soberano y pueblo, ¿quién sería la instancia que definiría cuál es el límite más allá del cual el soberano se hubiese excedido? Los límites los define el soberano porque es el autor. Por lo tanto, no tiene sentido que un soberano se ponga límites a sí mismo, porque además es el único que podría decir cuáles son esos límites. En definitiva, señoras y señores, el soberano que surge del pacto es un soberano absoluto. Porque si hubiese alguien, una instancia, que pudiese definir cuáles son esos límites que en principio podríamos suponer son necesarios, no sería un soberano, porque habría otro que le diría cuáles son sus límites.
para que no haya esta posibilidad de disenso, para que no haya esta posibilidad de que uno no sepa muy bien a quién obedecer, el poder no solamente es absoluto, sino que además, ¿qué tiene que ser? Para que no haya dos cabezas que puedan reclamar lealtad, o que puedan reclamar obediencia, o que entren en conflicto entre ellas. Indivisible. Indivisible. El poder ha de ser absoluto y ha de ser indivisible para evitar todo tipo de discordia y por lo tanto la posibilidad de la guerra civil. Y por último, si uno estaba en el estado político o civil o en el estado de naturaleza, y según el modelo, y para Hobbes es así, esas situaciones son exhaustivas, se está en una situación o se está en la otra, no podés estar en ambas, ni podés estar en una situación intermedia. ¿Qué te queda si no estás en el estado civil? ¿Qué otra instancia? Pregunto, y es evidente, si hay dos instancias, estado de naturaleza y estado político o civil. Al Si estado no de se, naturaleza no se podría volver, sería un cambio de régimen. sí, se podría volver, toda vez que, y ese es el problema, por eso No. se vuelve, esta es la tercera característica del estado político según Hobbes. No solamente es absoluto, no solamente es indivisible, también es irrevocable, porque no es racional derrocar a la autoridad, cuestionar a la autoridad, porque lo que tenés por delante es el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza todos estábamos mal. ¿Qué injuria puede cometer un soberano que afecte a todo el mundo? Es muy difícil que esto ocurra. Ningún soberano querría ofender a todos sus súbditos, porque además del apoyo de sus súbditos, obtiene el poder relativo que cuenta su Estado para defenderse de otros Estados. El soberano no es tonto. De todas maneras, profes, también Urquiza mencionaba en su clase que por más mala que sea la autoridad o por más así malo que sea el soberano, volver al estado de naturaleza sería aún peor, entonces no convendría. Y es lo que acabo de decir. Sí, correcto, es así. No es racional cuestionar a la autoridad una vez instituida, porque lo que tenés por delante es esto que te viene anunciando Hobbes una y otra vez. Toda vez que no haya autoridad, hay estado de naturaleza. Y te explicó por qué el estado de naturaleza no es bueno, no es tolerable, no es deseable. Luego, no te conviene cuestionar la autoridad. El Leviatán parece un gran tratado de obligación política, pero a la vez es un manual para las monarcas, para evitar ser, como decía Maquiavelo, odiado por su pueblo. La idea es que hay toda una lógica por detrás en la forma en que la multitud se convierte en pueblo a través del pacto y de qué naturaleza es la autorización que se establece, porque de esa manera entendemos las características del Estado político hobbesiano, porque es absoluto, porque es indivisible y porque es irrevocable. Es absoluto porque si hubiese una delegación limitada de poderes, quiere decir que habría forma de establecer algún límite. Y si hay una forma de establecer algún límite, hay alguna autoridad, además del soberano, que podría dictaminar cuál es ese límite. Y por lo tanto el soberano ya no sería soberano, sería solamente una parte del poder disponible. No sería. Por otro lado, el Estado no puede ser divisible, el poder del Estado, porque al convenir la divisibilidad del poder, estamos sembrando la semilla de la posible discordia, como ocurre o ocurrió en la Guerra Civil inglesa, entre parlamento y monarquía. Eso no es aconsejable. Luego es irrevocable, porque además, una vez instituido, lo que queda por delante, si uno cuestiona la autoridad, es el estado de naturaleza. No es racional querer volver a ese estado, por peor que haya sido la ofensa de un monarca.
Y además los monarcas no están interesados en ofender completamente a su pueblo por esta cuestión de que no quieren debilitar a su Estado. Recuerden que el monarca tiene una única responsabilidad, que es la de salvaguardar la seguridad, la vida de sus súbditos. Si por un acto de una agresión externa un soberano fuera obligado a remitirse al exilio, bueno, se retornaría a una situación donde los ciudadanos deberían reconocer la autoridad del nuevo poder. Eso es lo que en el esquema hobbesiano sería lo razonable. Por eso en su momento, cuando triunfaron los ejércitos parlamentarios y se instauró el nuevo régimen de la República, aconsejó a sus correligionarios, digamos, a los realistas, prestar obediencia al nuevo régimen, porque antes que antes que tener una autoridad que no nos guste, es peor tener anarquía. Y esa es la cuestión básica en Hobbes, tener una autoridad. Y la forma de hacerlo es a través de que esta autoridad sea absoluta, indivisible e irrevocable. Curiosamente, Hobbes no fue atendido ni por los realistas, que tendrían que haberle brindado su apoyo por el objetivo político que perseguía, pero no lo hicieron o no lo entendieron por los presupuestos individualistas desde los que partió su carácter racionalista y su impugnación de la historia, la tradición, la costumbre y la religión. Y tampoco fue, obviamente, bien recibido por los parlamentarios porque su proyecto político apuntaba a un poder absoluto, precisamente el tipo de poder que los parlamentarios estaban discutiendo. Ahora, bien, ¿preguntas? No, profe, creo que no, quedó bastante claro. Bueno, se entendió la relación entre persona natural y artificial y la idea de la soberanía como una institución jurídica, como una relación jurídica antes que personal, más allá que después haya reyes y reyes que luego transmiten por herencia el poder real. Lo cierto es que inicialmente ese poder político ha surgido de una primera convención, que es la que le otorgó una legitimidad inicial. Y luego esa legitimidad se sostiene por la efectividad. Esto es, por la capacidad que tiene el poder político para mantener este derecho fundamental de los individuos a la vida, a la integridad. Es dable acá sostener que los individuos, haciendo uso de la libertad civil, lo que hacen es hacer uso de una libertad que nosotros en tiempos contemporáneos ya la definiríamos como libertad negativa. Esto es, la libertad que se tiene en ausencia de restricciones o constreñimientos por parte del Estado o de otras personas. Allí donde el Estado no prohíbe, está permitido. Allí donde las leyes no hablan, todo comportamiento es definido como permitido, ¿no? Como plausible, como posible. En algún sentido, algunos han visto en Hobbes, pese a estos proyectos políticos que nada que tienen que ver con el liberalismo, como un antecedente del liberalismo. A mí no me lo parece, no me lo parece, pero bueno, la idea de que el poder no depende de una persona, sino de una institución, lo que habla acerca de la impersonalización del poder político, algo que después se revirtió con el correr del tiempo y hoy tenemos una repersonalización del poder político. Hoy uno atiende más al liderazgo, a la persona que ejerce el liderazgo o que pretende ejercer el liderazgo antes que a las propuestas programáticas o a las instituciones. Bueno, en este momento de la historia del Estado, Hobbes está representando la despersonalización del poder político. La constitución de un poder político ajustado de alguna manera
a derecho, aunque este derecho dependa de la voz del soberano. El soberano es el único intérprete de todo lo que es permitido o prohibido. Fíjense una cuestión que es interesante. Ustedes me podrían preguntar, o podrían preguntarse seguramente después cuando lean, ¿y la ley natural qué pasa una vez instituido el pacto? ¿Qué sucedería con la ley natural? Uno podría preguntarse, ¿dejó de existir? Es raro, la ley natural no puede dejar de existir. Si es una ley natural, es de la naturaleza. Está y acompaña a los hombres. Es como decir que los hombres han dejado de tener pasiones. Si las leyes de naturaleza son dictados prudenciales, ¿cómo es posible? Alguien me dirá, han sido reemplazadas por la ley positiva. En parte. El último gran acto de la ley de naturaleza es conducir a los hombres a la constitución del pacto. Es la base del pacto. Pero una vez realizado ese pacto, la ley natural no deja de existir, queda subsumida, queda por debajo de la ley positiva. La ley positiva, ¿de dónde emana? Una vez constituido el Leviatán, el Estado. ¿De dónde emana la ley positiva? ¿De dónde sale? Pregunto. Chicos, chicas, ¿de dónde sale, una vez constituido el pacto, una vez erigido el Leviatán, el Estado político? ¿De dónde emerge el derecho, la ley positiva? ¿Yo me quedé sin audio? No, tengo audio. ¿Ustedes me están escuchando? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, se escucha. Y entonces, una vez constituido el Estado, ¿de dónde surge el derecho? ¿De dónde surge la ley positiva? ¿Del soberano, si no es el autor? Claro, del propio Estado. ¿Y quién es el Estado si no el soberano? Por lo tanto, vos me podés decir ahora, con toda lógica, si la ley natural, Gustavo, queda, como vos decís, subsumida en la ley positiva, ¿quién es el intérprete de la ley natural? La autoridad, el soberano. Exactamente. La ley natural no ha desaparecido, ha quedado transformada en ley positiva. Es decir, la ley natural más poder coercitivo se convierte en ley positiva, ley civil. Voz del soberano. El soberano es el único intérprete de la ley. Es el único intérprete de la ley natural, es el único intérprete, otra cosa que pueden preguntar, respecto de la religión o las creencias que profesan los hombres. Y con eso queda saldada el problema de la disensión religiosa. El soberano es el único que define cuál es la creencia aceptada y cuál no. Y en principio aceptará todas, mientras que no socavan el poder civil. De hecho, a partir de 1648, con el fin de la Guerra de los 30 años, va desarrollándose no solamente la consolidación de la soberanía, el reconocimiento entre las distintas unidades de una igual soberanía sobre sus propios territorios, aunque subsistan guerras fronterizas y pujas territoriales, también va ganando espacio la tolerancia religiosa. Y por esa vía vendrá posteriormente con el liberalismo la tolerancia política y por esa vía posteriormente la creación de partidos políticos, el derecho a la oposición y así sucesivamente hasta la expansión de los derechos políticos y el advenimiento de la democracia. Así que, volviendo a la ley natural, queda sepultada, queda incorporada al cuerpo de la ley positiva. Y la ley positiva emana del Estado. Y el Estado, en este caso, el soberano. Por lo tanto, el soberano es el único intérprete de todo lo que hay para interpretar en la sociedad. Es el único legislador.
es el gran autor, y con esto también queda despejado todo ese problema acerca de las incertidumbres respecto de los signos, de los significados de los comportamientos. El soberano define entonces un marco para que la razón humana pueda desarrollarse dentro de determinadas reglas o normas que facilitan la cooperación y de alguna manera el desarrollo de la confianza. La confianza relativa entre los hombres, que facilita entonces el poder emprender acciones complejas, como es la de una sociedad desarrollada, civilizada. Yago Peñaflor me pregunta de la ley natural. De la ley natural, ¿qué querías preguntar de la ley natural? A lo mejor ya quedó aclarado o no. Yago. Sí, profe, estaba respondiendo a lo que habías preguntado. ¿Por qué Yago Peñaflor me aparece como Yara Díaz? No, yo te contesté lo que él había preguntado. Yago aparece como una voz allá de muy distorsionada. Una pregunta, bien. perdón. Sí. Entonces, esto que estamos diciendo de que el soberano es quien impone las leyes, sería también el legalismo ético, ¿verdad? El legalismo ético. Sí. Yo no sé si legalismo ético, pero lo que sí entiendo es que lo que va desarrollando acá es la idea del positivismo jurídico, es decir, los derechos los define el Estado, más allá Claro. de que se puedan entender como preexistentes. Si el Estado los reconoce, estos derechos se hacen efectivos. ¿A qué le llamas legalismo ético? Yo tengo acá como legalismo ético, que es la teoría según la cual el soberano no manda lo que es justo, sino que es justo lo que el soberano ordena. Bueno, perfecto. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo. Él Perfecto. es la fuente de todo lo que antes aparecía indeterminado en el estado de naturaleza, ahora aparece determinado por el soberano. Entonces, es como vos decís, la verdad no es verdad por sí, sino porque el soberano lo dice. Lo justo lo define el soberano, lo moral o inmoral lo define el soberano, y así de seguido. Joya, gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión? Pero para ver si me había quedado claro con la distinción entre las dos personas, la natural y la artificial, que las masas se comportan primero como autor y después cuando ceden pasan a ser Actores de un único, claro. actores de un solo parlamento, el que, digamos, de alguna manera se origina en el único autor que queda, que es el soberano. Se invierten los papeles. Claro, ahí está. Genial. Nada más que las personas de naturales no pasan a ser artificiales, solamente que ahora sus palabras y sus acciones son, digamos, por autorización las del soberano. Por definición, el soberano habla y actúa por todos. Y el pueblo, si cuestionase al soberano, se estaría cuestionando a sí mismo en su existencia. Si se derroca al soberano, esa es otra de las razones, se me había olvidado señalarlo, el pueblo se disuelve nuevamente en una multitud. Claro, era lo que vos decías de que se autolesiona. Se autolesiona. Y tiene algún sentido cuando, claro, digamos, si lo que tenemos por delante es la anarquía, estoy seguro que todos optaríamos por el orden, pero también, como dice Orlando, hay momentos en que en la historia empírica concreta se dan movimientos de revolución que transforman un régimen en otro. Y así como los estados absolutos desaparecieron y fueron seguidos por estados de otra naturaleza, a veces por movimientos brutales como los revolucionarios, otras veces por reformas graduales. Lo cierto es que se producen cambios de régimen. Y no necesariamente una anarquía permanente. Acá la preocupación de Hobbes estaba dada por el contexto en el que se vivía, es decir, el desconcierto de un monarca decapitado
y un orden que había sido conmovido en sus cimientos profundamente, al punto de haberse desbarrancado en una guerra civil. Bien. Hagamos lo siguiente, si den cuenta de algunas lecturas y en la medida que surjan problemas, me los van planteando o en el foro, que ya voy a revisar cómo está editado, seguramente si no han podido entrar es porque yo le erré en la edición, o me lo mandan por correo o en la mensajería. Pero en la mensajería el problema es que yo le respondo, y en el correo también, ¿no? Le respondo a la pregunta a la persona que me preguntó. Tendría que hacer el correo electivo, pero no, estoy mintiendo. Yo le puedo responder y le mando el mensaje a todos. Está bien, también lo puedo hacer por mensajería. De todas formas, profe, teniendo el grupo de WhatsApp en el que estamos todos, si se responde por ahí nos llega a todos tanto la pregunta como la respuesta. Sí. Oral, es más fácil que escrita. Sí. Sí, también, Pilu, tenés razón. Ahora, en este momento, ¿no les quedaron dudas, preguntas? Bueno, no, reclaro, dice acá. Bueno, lo que va a venir después, la semana que viene, préstenle atención, no se fijen en el cronograma, sino abajo en las señas bibliográficas, porque introduje unos capítulos más de 12 ensayos sobre el gobierno civil, o 2 tratados sobre el gobierno civil, que es la obra de John Locke, que es casi contemporáneo de Hobbes, pero ya no en defensa de la monarquía, sino precisamente defendiendo las razones del Parlamento. Y ya no su proyecto va a ser el de una monarquía absoluta, sino el de una república aristocrática, si ustedes quieren, oligárquica, en todo caso, pero con una interesante, como lo señaló Erika, con una interesante enumeración de ítems, de tips, de cuestiones políticas que van a ser después retomadas por el liberalismo como puntos básicos del pensamiento político liberal y de su concepción del Estado. Y por eso dijo Erika bien, es considerado el padre del liberalismo. Bueno, también habla, pueden utilizar la misma línea histórica, Locke, en el contexto de estos problemas que no terminan de ser saldados por el interregno republicano, la Commonwealth de Cromwell y su hijo, porque después de ese régimen fallido se produce la restauración de los Estuardo, en 1660 en adelante, hasta 1688, cuando se produce la llamada Revolución Gloriosa, una revolución incruenta, donde se expulsa a los Estuardo del poder y les sucede otra dinastía traída por el Parlamento. Lo que, por cierto, termina sucediendo es que se acepta compartir el poder. El poder absoluto de los reyes ya no es tal, es un poder compartido que se expresa en un poder dividido, en una cierta división del poder entre monarquía y parlamento. En realidad, más que división del poder, es un poder compartido. En ese contexto, desde la restauración de los Estuardo, es que escribe Locke esta obra donde en principio se dedica a contestar de alguna manera, a criticar las posturas tradicionales, patriarcales, del poder político, para después exponer su propia idea, su propia filosofía política acerca de cómo debería ser constituido el poder político, que es muy diferente al propuesto por nuestro invitado de hoy, por Hobbes. Él va a proponer un poder político, en principio,
limitado, divisible y eventualmente revocable. Miren qué distinto. Incluso muy distinto al estado de naturaleza con el que va a comenzar su descripción. Un estado de naturaleza que en principio lo va a considerar como un estado de cooperación y de asistencia recíproca, muy diferente al planteado por Hobbes. Y si ustedes me preguntan, ¿pero cómo? Y entonces, si es de esa naturaleza del Estado, ¿cuál es el dilema de seguridad? Bueno, ya vamos a ver qué cosas faltan en ese estado de naturaleza que justifican la constitución de un Estado, pero con estas características que le acabo de mencionar. Bueno, bien, los dejo por hoy y nos vemos la semana entrante. Ya mismo me pongo a revisar a ver qué pasó con ese foro de consultas y espero que por favor, en la medida en que vayan leyendo, vayan lloviendo sus preguntas, consultas, críticas o propuestas de enfoques alternativos. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Chau, suerte. Nos vemos, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós.